Tres cosas os quiero decir. La primera, mandaros a todos un beso navideño. Pero no temáis, no os lo voy a dar yo. Os la va a dar una nueva incorporación a la audio guarida. La segunda, os deseo que en 2022 todos vuestros sueños se cumplan. ¡Oh, qué bonita! Y la tercera, vamos a hablar, ¡oh, qué barbaridad, qué bonitas que son!, de los 7 mejores componentes del año. Con las tonterías del árbol de Navidad y la foto de las Everest, este plano es muy corto. Me vais a ver todas las imperfecciones que voy arrastrando a mi largo de 40 y 38 años. Bien, ¿por qué 7? Pues porque el 5 y el 8 son de difícil rima. ¿Y por qué 7? Porque he querido buscar un poco de todo. Desde enero de 2021, que llegaron las Yamaha NS5000, pasando por Audio-Técnica, componentes más económicos como NAD, otro de, diría intermedio, aunque lo de intermedio siempre es muy complicado de decir, es muy comprometido, hasta llegar a máquinas superlativas. Entonces he querido que en los 7 mejores del año haya un poco de todo. Por supuesto, es una lista muy subjetiva. Y sin orden de preferencias, van a ir enumerados y no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque además son de distintas categorías, distintos precios, distintas gamas. Pero empezaría hablando, en primer lugar, porque fueron las primeras en llegar en 2021, las Yamaha NS5000. Y me tienen enamorado, y me siguen teniendo enamorado, no solamente su acabado, sino el sonido. Una caja totalmente transparente, una caja que tiene un nivel de distorsión prácticamente ridícula, que supera a la de componentes, a la de altavoces de precios absolutamente imposibles, y eso que las Yamaha NS5000 no son especialmente baratas, al tener los 3 drivers del mismo material, Cylon, con ese esfuerzo de ingeniería que ha hecho Yamaha dentro a la hora de absorber las resonancias, turbulencias, etcétera, ese filtro tan cuidado, ese acabado absolutamente para babear que tiene Yamaha, que es el de sus pianos, un sonido irreprochable, que ni fatiga arriba pero es detallado, es una zona media totalmente transparente y unos graves que es como si un Tyrannosaurus Rex fuese a merendársete, como si un Tyrannosaurus Rex estuviese en celo, pero en el último momento consiguieses escapar y huir de él, como si no llegase a abusar de ti sexualmente. Así es el grave de la Yamaha NS5000. En segundo lugar, me gustaría hablar de un proyecto más, y cuando digo proyecto, ya lo estoy diciendo todo, de algo más económico. Me gustaría hablar de uno que he probado muy recientemente, que me ha dejado muy buen sabor de boca, especialmente en algunos de sus apartados, sobre todo el brazo, la facilidad de ajuste y la calidad de percepción, de calidad percibida, que es el Project Debut Evo. Y es que Project lleva muchísimos años haciendo platos, tiene dominada la técnica y sobre todo lo que es en la gama de entrada o los componentes más o menos asequibles, ha conseguido conjuntos que tienen un precio muy aquilatado, tienen un precio de relación calidad-precio imbatible, y especialmente en algunos componentes como puede ser el brazo revestido de carbono, pues ofrece una calidad que es absolutamente irreprochable. Evidentemente tiene cosas de componentes de ese nivel o gama de precio, como el motor dentro del propio chasis, aunque está muy bien ejecutado y no transmite vibraciones, o por ejemplo la transmisión por correa. Yo soy partidario de la de tracción directa, aunque bueno, para esto doctores tiene la iglesia, pero en definitiva, aun siendo un plato que se deja comprar, ofrece mucho más allá de lo que su precio dice, y sobre todo además nos permite mucho jugueteo, porque aunque de serie viene con una Ortofon Red, permite mucho más jugueteo con lo que puede ser otro de los grandes componentes del año. Y ahora voy con el tercero, que también es un componente económico. Audio-Técnica VM95, el modelo elíptico desnudo. Y es que hay varios. Realmente la VM95 es un prodigio desde el modelo más sencillo, más básico, más elemental, pero luego a partir de ahí vamos escalando hasta llegar a los modelos SH con corte Shibata y por supuestísimo, que es una maravilla, que es el corte ML, Microline.
Es verdad que el corte elíptico se sitúa en un punto, al menos el más básico, porque hay dos cortes elípticos. El corte elíptico se sitúa en el siguiente escalón del cónico, ya se ve un gran salto de diferencia, hay una percepción de calidad increíble de uno a otro, pero si nos vamos al punto medio de la gama, te encuentras directamente en esa situación en la que dices, no es necesario invertir más y a partir de aquí la ley del rendimiento decreciente hace de las suyas. El elíptico desnudo evidentemente no llega a los cortes de Shibata ni Microline, pero es un gran capsulón. Por el precio que tiene es una tremenda, es una cápsula imbatible, es una cápsula de esas que te deja con la mandíbula desencajada, jaw dropping. Qué gran cápsula que es. Y es un componente económico. Por lo que, efectivamente, cuando hay que recomendarlo, se hace con la boca llena. Es decir, joder, corred a comprar esta cápsula porque es que se deja comprar, es una cápsula de precio muy comedido, como ocurre con el plato que he dicho anteriormente. Y dice, esto no se puede dejar de recomendar como componente del año 2021. Evidentemente se sitúa varios peldaños por encima de todo el clásico moderno que es la KLH Model 5 o, por supuestísimo, las eternas, las míticas, las Wharfedale Linton. Evidentemente estamos hablando de, a nivel económico, un altavoz que va más allá. No llega a los niveles de la Yamaha NS5000, por supuesto, que antes he mencionado. No llega a nivel de algunos modelos de otros fabricantes que son muy conocidos, JBL, que tanto me gusta, no sé, por citar algunos, podría hablar de otros muchos. Y sin embargo, estando ahí un poco en ese ámbito de tierra de nadie, que sé que para muchos sería un gran esfuerzo y podría ser una caja definitiva, es que es eso precisamente. Sí, es verdad, puede costar el rescate de un rey, es verdad, podrías comprar un pequeño país, es verdad, podrías hacer muchas cosas con lo que cuesta una Heresy, pero para empezar un equipo por todo lo alto y decir un equipo definitivo, invirtiendo todo lo que pueda tener en unas cajas que sé que no me voy a equivocar, que además son unas cajas de corte clásico y lo tienen todo, por cómo son de rápidas, dinámicas, fáciles de atacar, por el grave que tienen, por la transparencia. La Heresy 4 es una caja sobresaliente. Es verdad que es bastante más cara que todos los componentes económicos que he recomendado, pero por otra parte es mucho, mucho, mucho más económica que la Yamaha NS5000 de la que anteriormente hablé. Componentes que tampoco se dejan comprar. Ahora voy a pasar otra vez al peldaño de lo máximo, de plata o plomo. Hana Umami Red. Cuando Hana lanzó la ML pensé que lo había abordado, pensé que ya no había más. Había empezado yo con una Shibata, la SL. Después pasé a la ML, que pensé que era un hype, pensé que era un ejercicio de mercadotecnia por parte de Hana. Pensé que le habían puesto el tratamiento criogenizado, esa chapita de latón chapado en oro que lleva arriba. Pensé que habían hecho una serie de cosas para hacer algo que fuese visual y comercialmente más atractivo para venderlo a un precio más caro, pero que realmente no aportaría nada sobre la ya excepcional Hana SL. Y resulta que lo bordó con la ML. Pero la ML es un modelo del año pasado. Estoy hablando de lo que recomiendo de este año. Y este año, al menos me llegó a mí, ya sé que se lanzó el anterior, me parece, el modelo Umami Red. En este caso, Hana vino a hacer algo así como, para que nos entendamos, aunque ya sé que está un poco feo hacer comparativas, como hace el fabricante Koetsu. Aunque ya Sugano-san no está entre nosotros, yo tengo una cápsula del propio Sugano-san. Y dijo Hana, bueno, pues vamos a utilizar una laca Urushi especial, la laca roja, de ahí la llaman la Umami Red, el quinto sabor red, color rojo por el lacado. Vamos nuevamente a incurrir en esos excesos de la criogenización, pero vamos a poner más detalle en el tipo de punta, vamos a poner más detalle en las bobinas, vamos a hacer la cosa un poco mejor todavía. Y en este caso el precio se elevó mucho más allá del salto que fue entre la SL y la ML, con lo cual nuevamente he de reconocer que Hana volvió a sembrar ciertas dudas sobre mí y pensé, pues no sé yo si la Umami va a ser un exceso, no sé si va a ser realmente otra vez mercadotecnia. Y tengo que reconoceros que volví una vez más con Hana a equivocarme. Menuda gran cápsula, gran capsulón de colección para aquellos que seáis viciosos y os lo podáis permitir porque no es barata, pero sí es barata. Ahora me explico qué es la Hana Umami Red. No es barata porque evidentemente es una cápsula de plata o plomo y ya sé que muchos piensan que invertir en algo de vinilo para que encima empiece a sonar ya a niveles de Olimpo hay que gastar estos dineros, pues evidentemente no se puede sostener ni mucho menos que sea barata. Pero sí que es verdad que por el precio que tiene se viene a situar en otro de los grandes clásicos, que ya no es un actual, que es la Benz Micro LP, que es otra cápsula que estaba codeándose con las grandísimas, con las mejores, y sin embargo no costaba lo que las mejores, pero es una cápsula cara. A la Umami le viene a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, pero yo creo que encima todavía es mejor
que la Benz Micro LP, aunque para gustos los colores. A mí me ha parecido una cápsula sumamente equilibrada. Se compara sin duda con las mejores de las mejores de las mejores, y ya sabéis que en el cajón tengo alguna de las mejores de las mejores de las mejores. Airtight, tengo Lyra, tengo Koetsu, como dije anteriormente. Alguna de Denon, que ya está descatalogada, que pese a ser económica, también es de lo mejorcito que ha habido jamás. Y os puedo decir que la Umami está ahí. Mejor, peor, para gustos los colores, pero sin duda la más equilibrada. Probablemente la que ofrece una tonalidad, un balance tonal más equilibrado sin sacrificar absolutamente nada. Hace todo como las mejores. En algunos apartados dice, un momento, no quiero hacer este exceso de brillantez, de detalle o de nitidez que tienen otros, porque yo apuesto por ser en cambio más comedida, pero a cambio ofrezco no perderte nada prácticamente y ofrecer una gama tonal, una paleta de colores, una riqueza que hace empalidecer, por ejemplo, a una ML, que es de la misma familia. Y como he dicho que de caro, pues vamos ahora a nuevamente algo barato. ¿Y qué os parece un NAT 316 BEE? Ya sabéis que no se trata de una avispa, no, se trata realmente de un acrónimo de la abreviatura del nombre del diseñador, aunque hace ya mucho tiempo que NAT viene haciéndolo. Con el 316 viene a hacer una especie de reencarnación de aquel mítico, épico 3020, del 3020 de los años 80, que se vendió hasta la saciedad, hasta el infinito y más allá. El 3020 de NAD viene a ser como las Yamaha NS1000, viene a ser, no sé, como los Marantz 2230, viene a ser un clásico eterno también, como están llamados a convertirse algunos de los productos que anteriormente he mencionado. El 3020 vino a ser el amplificador potente, barato de la época, vino a ser algo que dejó a todo el mundo boquiabierto cuando salió por su relación calidad-precio, y el 316 viene a reeditar ese éxito porque es un amplificador que he podido escucharlo con cajas gordas como las JBL 4700 y sin ser lo suyo, porque evidentemente no es lo suyo, tampoco vamos a caer en excesos. En cambio sí que saca la garra y deja ver lo que hay ahí. Dices, sencillote, económico, pero muy matón. Para montarse un equipo, por ejemplo, ya sé que podría estar un poco, digamos, desequilibrado económicamente, pero un 316 de NAD, para empezar, junto con el Project y con una VM95 de las que he mencionado y una Heresy, permitirían hacer un equipo que, estando desequilibrado, porque no son componentes plenamente equilibrados en precio, sino que hay un salto brutal entre las Heresy y el resto de componentes, en cambio sería una solución, una apuesta inteligentísima, porque sería invertir la mayor parte del presupuesto donde yo creo que hay que invertirlo, en los altavoces, por supuesto también acústicamente hay que tratar la sala, y luego el resto en fuente y amplificación. Y el NAT te daría el punto de partida básico para confiar y estar tranquilo de que le puedes meter más y más y más, que desde luego te va a atacar muy bien unas Heresy 4 y no te vas a perder absolutamente nada. Y vas a tener que invertir una fracción de precio para tener algo con lo que descansas, es confiable y a partir de ahí puedes evolucionar si quieres. Pero como punto de partida montas un equipo bárbaro. Y por último, bueno, ya el hablar de por último, sabiendo cómo se las ha gastado, yo creo que no hace falta que diga mucho más. He hablado tanto de él, tanto largo y tendido, el que para mí es el gran amplificador integrado, que yo creo que ya os ahorro los detalles y con esto os vuelvo a dar otro beso navideño. Es el bailador de sumo, es el sumo dancer. Tiene la fuerza, el poder de un luchador de sumo y tiene la agilidad de una bailarina. Y con esto, feliz Navidad a todos, feliz año y otro beso navideño. Os voy a ahorrar el bochornoso espectáculo de ser yo el que os dé el beso. Así que, nuevamente, la nueva incorporación de Audio Guarida os va a dar otro beso.